análisis de que vas a saltar a
ver, ahí está. Ay, ¿cómo me dijiste que te llamas? David. Ahí está, ¿se escucha, no? Vale. Pues buenos días, colegas. Yo soy Daniela Castillo. Vengo de la Universidad Autónoma Metropolitana, que es una universidad propiamente que se desenvuelve en la capital de México, de la Ciudad de México, pero nuestra universidad además está cimentada en 5 sedes, 5 unidades. Yo estoy en la unidad Xochimilco y además formo parte de la SOME ya desde hace varios años y ahora, bueno, ando de titular en la Comisión de Nuevas Generaciones. A propuesta justo del secretario de organización es que intentamos generar esta serie de talleres. Este es el tercero. El primero fue sobre indicadores electorales, otro sobre metodologías de los estudios electorales, y este tiene que ver con campañas políticas. Y es más bien en términos de análisis y a compartirles un poco de las experiencias que tenemos en el caso de México y de cómo se han ido robusteciendo y sobre todo una parte, mostrarles un poco de la parte donde yo me empiezo a especializar, que tiene que ver con las campañas electorales particularmente desarrolladas en redes sociales. ¿Vale? El siguiente, por favor. Ahora, primero, pues, lo básico que tenemos que entender como comunicación política. Y bueno, desde hace muchos años se habla de comunicación política, se ha entendido que la comunicación política tiene que ver necesariamente solamente comunicación gubernamental, después se amplió a discursos políticos, después de los contenidos que se tenían en medios de comunicación, de las campañas electorales, del impacto de la opinión pública, ¿no? Y lo que quiero decirles con todo esto es que precisamente un sociólogo, Walton, perdón, de apellido Walton, señala que efectivamente la comunicación ha ido evolucionando, la comunicación política ha ido evolucionando, y es por eso que hoy de pronto hay tantos campos de estudio dentro de la comunicación política. Y si ustedes se acuerdan, desde la educación básica, cuando hablábamos de comunicación, siempre te decían como el esquema muy fácil, muy sencillo, que parte de un emisor, un mensaje y un receptor. Y esto de pronto es importante traerlo a colación porque nos vamos dando cuenta cómo este tipo de cositas se siguen manifestando dentro de las campañas políticas por las diferentes etapas que vamos a ir viendo. Walton precisamente nos dice que la comunicación política abarca el estudio del papel de la comunicación en la vida pública e integra tanto a medios como a sondeos, la integración política de los mercados y publicidad, que es más bien lo que conocemos de pronto como marketing político, y en especial hace una especial atención durante los momentos de campañas electorales. Fíjense cómo entonces a partir de esto podemos identificar que la comunicación política tiene al menos 3 dimensiones, una pragmática, simbólica y estructural. Por la pragmática tiene que ver mucho precisamente con esta relación entre el emisor y el receptor y que no necesariamente considera al receptor del mensaje. También está la dimensión simbólica, que tiene que ver precisamente con esta comunicación que está cargada de código y de simbolismos, que tiene un objetivo fundamental, que es el de convencer al receptor. Y finalmente la dimensión estructural, que es propiamente, como su nombre lo dice, de estructura, que analiza los canales, las redes y los medios que permiten hacer llegar este mensaje. En ese sentido, bueno, podemos ubicar, o a partir de esto, señalar que la comunicación política es un intercambio simbólico mediante distintos actores políticos que, ojo, pueden ser institucionales o no, porque, por ejemplo, pueden ser, claro, instancias de gobierno, candidaturas, pero también pueden ser sociales en términos de sociedad civil, movimientos sociales, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Transmiten mensajes, valores y narrativas que buscan influir en la opinión pública, es decir, posicionar su discurso dentro de la opinión pública y con ello poder tener cierta legitimidad en el debate público. Entonces, esta definición sobre todo también nos posiciona 3 vetas. La política como contenido, es decir, aquello de lo que se habla, o sea, qué temas están en la agenda pública, cuáles son las decisiones que se toman y que también está cargado mucho de cierta ideología o de cierta corriente política. La comunicación como proceso, que tiene que ver justo con cómo se habla, qué medios y qué códigos se utilizan, y tiene que ver mucho con los simbolismos, que ahorita vamos a ver ya particularmente en ejemplos.
Y el poder también como resultado, ¿no? Que es precisamente la capacidad de incidir en la sociedad y que la sociedad determine que esa información es verdadera o falsa, o verdadera e irrelevante. Yo lo que les invito es mirar a la comunicación política como una especie de interfaz. Y pensemos interfaz en esta relación que hay entre el sujeto social y el mensaje y la comunicación a partir de distintos actores. Imaginemos, por ejemplo, sobre todo nosotros ahora vemos en los smartphones las interfaces y siempre decimos, pues, ¿cuál interfaz es más amigable? ¿La de Android o la de Apple? La interfaz de Spotify o la interfaz de Netflix frente a otras plataformas. Es decir, es ese mecanismo que te permite la comunicación entre el sujeto entre el sujeto emisor y los receptores. ¿Qué es lo que vemos dentro de la comunicación política? Que la puede emitir ya sea el gobierno, las instituciones públicas, y acá su función particular es informar, justificar decisiones, rendir cuentas y construir legitimidad. También tenemos al caso de los partidos políticos, candidaturas y movimientos políticos, y aquí lo que ellos buscan principalmente es persuadir, movilizar, determinar ciertos problemas públicos, digamos, enmarcados en una problemática particular. Los medios y las plataformas digitales, que esto es bien interesante porque hay que considerar siempre que los medios de comunicación no emiten información neutra. Particularmente y sobre todo los medios de corte comercial, pues siempre van a tener una tendencia de posicionar la información a favor de algún actor político o de alguna corriente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la información que nos ofrecen, mediante la información que nos ofrecen, buscan ellos mediar, seleccionar, jerarquizar, viralizar y reencuadrar mensajes. Y finalmente, la ciudadanía, que hoy también nos estamos volviendo un actor transversal, y lo que buscamos pues es interpretar y responder o resistir a estos mensajes políticos. Acá algunos ejemplos de lo que es, pero ahorita digamos como ejemplos de cómo podemos mirar esto, la que sigue. Pero justo, y aquí ya empezamos como con la parte de los mensajes. Abril, bueno, creo que no te va a parecer nada raro porque son casos mexicanos los ejemplos, pero Tomás y Milton, bueno, pues, no sé qué tanto estén cercanos a lo que está pasando en términos de comunicación política en México, pero si no, acá se los platicamos. Y una... ¿Mandé? No, porque sí lo conozco. ¿El caso mexicano? No, ¿cómo se llama ese personaje? Ah, Broso. Sí, pues efectivamente, digamos como ejemplo del primero, que es el mensaje o el actor que genera el gobierno, algo que ha determinado el cambio de la agenda en comunicación política en los gobiernos de la 4T fue precisamente la implementación de las conferencias mañaneras, establecidas por el expresidente López Obrador, y que básicamente era una dinámica que él ya traía desde que él fue gobernador de la Ciudad de México. Y él tenía esta dinámica, ¿no? Todos los días presentarse ante la prensa y responder a las preguntas que le quisieran hacer. Cuando llega de presidente, sigue la misma dinámica, y fíjense cómo entonces el objetivo acá de López Obrador era precisamente rendir cuentas, informar acerca de cosas. Algo bien importante es que transformó el modelo de comunicación política en México, porque antaño, no sé si sepan, pero en México existía un duopolio televisivo y la información estaba muy cooptada por los intereses de estas dos televisoras, en la Televisa y TV Azteca. En la actualidad, después de la reforma de telecomunicaciones de 2014, se abrió una nueva cadena de televisión que se llama Imagen TV, pero al final, digamos, es también un espectro comercial, están dentro del espectro comercial y por supuesto que tienen ciertos intereses. Lo que se vio es que López Obrador proviene de una corriente de izquierda electoral, no necesariamente de izquierda política, pero sí causaba mucho conflicto. Creo que López Obrador es bastante conocido por haber postulado 3 veces a la presidencia de México y que en 2 de las ocasiones, 2006 y 2012, no haya ganado o no se le haya reconocido su triunfo.
Entonces, y sobre todo en el proceso electoral de 2006, donde hubo una campaña muy fuerte de desprestigio ante López Obrador, y principalmente quienes estuvieron abonando mucho a esto fueron los medios tradicionales de comunicación. ¿Qué es lo que hace López Obrador utilizando ahora las plataformas digitales y las conferencias mañaneras? Es que él ya no se espera a que los medios de comunicación pregunten y entonces empiecen a marcar la agenda, sino que más bien él marca la agenda determinando cuáles son los temas importantes para el gobierno en el día, en la semana, ¿no? Y entonces a partir de ahí se generan una base informativa de los medios tradicionales de comunicación. En ese sentido, bueno, pues él modifica la dimensión estructural y pragmática, pero refuerza siempre lo simbólico. Y una cosa que le han señalado mucho a López Obrador es que en las conferencias mañaneras él genera polarización en términos del discurso, ¿no? Los chairos y los fifís, los buenos y los... Este discurso que desde la ciencia política lo vemos en el discurso de Carl Schmitt de amigo y enemigo, bueno, pues él como que lo retoma en términos de la narrativa social y entonces dice, somos ellos y nosotros. Y los ellos es la oligarquía, es etc., ¿no? Los conservadores. Entonces, pero lo interesante en términos de comunicación política es que justo cambia el modelo. En términos del papel que juegan los medios de comunicación, bueno, pues encontramos este periodista que se llama Loret de Mola, que durante muchos años estuvo en Televisa, ahora tiene ya su formato independiente que se llama Latinus, y precisamente este otro personaje es otro periodista que se llama Víctor Trujillo, pero siempre históricamente ha tenido este papel de un payaso que se llama el payaso broso, que hace crítica y sátira política. Y a partir de ahí empiezan a tomar o a contar las noticias relevantes en términos de política. Lo interesante de ellos es que trabajan a partir de la dimensión pragmática y simbólica y se posicionan ya sea a favor o en contra del gobierno. En el caso particular de la 4T, pues yo creo que dentro de los medios de comunicación son quienes más crítica férrea ha tenido por parte de este formato de Latinos. En el caso, por ejemplo, de las candidaturas, es bien interesante este logo de Es Claudia, la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y una de las situaciones es que en México tenemos una estructura institucional en términos electorales bastante robusta. Las reglas son muy claras, donde no se puede iniciar campañas electorales antes de cierto periodo. Sin embargo, es muy poco real que las candidaturas y los partidos políticos lo realicen. Y entonces, a partir de eso, empieza algo que se conoce como publicidad disfrazada de espectáculo, de información periodística, etc. Entonces, lo que hicieron el equipo de campaña de Claudia Sheinbaum es que empezaron a generar este diseño de la silueta de Claudia Sheinbaum, que se volvió muy famoso porque, si se dan cuenta, pues es, digamos, esta colita muy característica de la presidenta. Y al principio el logo era este, ¿no? Hashtag es Claudia, es Claudia. Los partidos de oposición claramente empezaron a decir, es que esto es publicidad antes del periodo electoral. ¿Qué es lo que pasó? Que obviamente las autoridades electorales dictaron la orden de que se retirara, y lo que hicieron finalmente fue quitar el Es Claudia, y entonces por todo el país veíamos publicidad simplemente con la silueta. Y entonces pues decían, bueno, pues no necesariamente es Claudia, o sea, compruébame que es Claudia Sheinbaum, ¿no? Pero, y me llamó mucho la atención porque esta campaña incluso fue premiada por los RID Latino que se celebraron precisamente acá en Colombia, en Bogotá, Colombia, en 2024, y donde los encargados de la campaña, que es Iván y David Silva, los hermanos, pues ellos se llevaron un montón de premios precisamente porque la campaña de Claudia Sheinbaum estuvo muy bien cimentada, y la verdad es que ganó por encima de muchas otras campañas políticas en América Latina. Entonces, digamos, es un buen objeto de estudio. Y también vemos que otro de los actores que pueden generar comunicación política son los movimientos sociales. Y acá me parece que uno principal o uno muy importante que surgió en México fue el Yo Soy 132,
surgió más o menos allá por 2012, y lo que ellos buscaban eran juventudes universitarias que se posicionaron precisamente en contra del duopolio televisivo. ¿Por qué? Y claro, enmarcado en qué? En que el duopolio televisivo para 2012 tenían un candidato a la presidencia muy notorio y tenía una sobreexposición mediática. Las juventudes se posicionan y dicen, tanta sobreexposición de una candidatura lo único que genera es inequidad en la contienda electoral. Entonces empiezan a armar el movimiento, piden una democratización de los medios de comunicación y ojo que el resultado, uno de sus resultados o una de las incidencias que tuvo el movimiento Yo Soy 132 fue precisamente colocar en la agenda política la reforma de telecomunicaciones de 2014. Entonces, estos movimientos sociales impulsados por las juventudes, por supuesto que hay que ponerles atención, por supuesto que son ubicados y que son determinantes también en la esfera política. Ahora bien, otra de las cosas que podemos hacer dentro de la comunicación política es precisamente hacer análisis del discurso. Y este es una nube de discurso o un mapa de ideas que metodológicamente nos sirve como para hacer este primer acercamiento con el análisis con el análisis de discurso propiamente, que sirve mucho como para las investigaciones cualitativas, y que, por ejemplo, en este caso tomé de ejemplo el discurso de toma de protesta de Claudia Sheinbaum ahora en 2014. Fíjense, es muy interesante porque cuando hacemos investigación de este tipo nos empieza a sugerir cuál es el principal mensaje o cuáles son las ideas y las palabras más utilizadas a lo largo del discurso, ¿no? Acá, ¿qué es lo que vemos? Pues que obviamente es un discurso muy nacionalista, fue un discurso muy nacionalista al hablar siempre de México, y otro es el pueblo. Algo de la cuarta transformación o de los proyectos de la 4T tiene que ver con cómo le hablan a la sociedad. Y la sociedad no se determina en términos de ciudadanía, no le hablan en términos de ciudadanía, sino en términos de pueblo. Esa cosa abstracta que muchas veces no sabemos definir bien, pero a la que se le habla. ¿Por qué? Porque es una palabra que está cargada de muchos conceptos simbólicos y códigos. ¿Qué es lo que estamos viendo también? Otras palabras importantes: libertad, gobierno, patria, por ahí presidente, porque parte del discurso, yo recuerdo que en algún momento me tocó hacer análisis de ese discurso de toma de protesta y yo miraba ese discurso a partir de tres ejes fundamentales. Uno, una cuestión muy simbólica en términos de las mujeres, porque al final en México Claudia Sheinbaum es la primera mujer que llega al poder en un país con una cultura patriarcal bastante arraigada, entonces el discurso, parte importante del discurso se centró en este tema. El segundo fue el reconocimiento a su antecesor, que fue López Obrador, y que lo podemos encontrar, por ejemplo, acá en la palabra de presidente, ¿no? Y un tercero que era acerca de propiamente su política o de su agenda que ella traía, que era en términos de medio ambiente. Y entonces, sin embargo, fíjense cómo acá no aparece propiamente lo del medio ambiente, pero sí temas como libertad, la corrupción, cositas, buscar siempre el bienestar, y esto tiene mucho que ver con el propio discurso en general de Morena y de la 4T, ¿no? Siempre hablan como en esos códigos. El siguiente, por favor. Y este tipo de cosas, colegas, resultan de pronto interesante porque hay algo que ha ido marcando el cambio también en la comunicación política, que por supuesto es la aparición del Internet y el uso sobre todo del desarrollo de las ciencias sociales. Manuel Castells, que es un sociólogo teórico del Internet y de los procesos comunicacionales dentro de la red, plantea una situación que a mí me parece muy particular y muy importante, y es que durante muchos años nosotros siempre trabajamos bajo un modelo de comunicación política a partir de una comunicación de masas. ¿Qué significaba? Básicamente que, como dice de este lado en el primer diagrama, que existe una base informativa, es decir, una noticia que se va a dar se emite de manera jerárquica, vertical, hacia los medios tradicionales de comunicación como la televisión, la radio y el periódico, y a partir de ahí le llega a la audiencia. Forma de retroalimentación,
es prácticamente nula. Claro, de repente en algún programa de televisión o en alguna radiodifusora ¿no? Recibimos su llamada o les puedes mandar una carta, pero de ahí a que exista una comunicación, pues es prácticamente inexistente. Sin embargo, ahora con el uso de las redes sociales y el uso del Internet, mucho más ahora con el uso de los smartphones que prácticamente todos tenemos, pues esta base informativa ya no es única de los medios tradicionales de comunicación, sino que ahora todos nosotros podemos y tenemos la capacidad de volvernos esa base informativa. Y seguramente han visto cómo, no sé qué pasa acá en Colombia, pero seguramente habrá algún modelo similar. En México bautizamos a un fenómeno que se llama las ladies y los lords, que son ciudadanos comunes y corrientes que de pronto pierden el piso, pierden las casillas y hacen un show medio elitista, ¿no? O que quieren golpear a la gente y que se ponen así como horribles. Y nunca falta alguien que los está grabando, se vuelven virales y entonces es lady tacos de canasta, lady, ¿no? O sea gente como muy denostable. Es decir, cada uno tenemos esa capacidad de volvernos base informativa. Y eso es para denunciar algo, pero también, digamos, como para movilizar o aclarar la situación de algún contexto político. Algo así, va en el mismo sentido. Usted no sabe quién soy yo. Ya por ahí unos 6, 7 años, un escándalo político. Usted no sabe quién soy yo, que es como hijo, sobrino, tataranieto de alguien importante. Entonces ya todo eso, usted no sabe quién soy yo, entonces... Pero mi pregunta es, por ejemplo, ¿lo utilizan como hashtag? Para... No, es que sí, o sea, digamos, ¿sí? sí, pero digamos, pero sí, es que se viraliza. Entonces, Víctor, entonces el nuevo escándalo es no sabe quién soy yo. Entonces, no sabe quién soy yo. Entonces, al final, esa persona, cuando se viraliza eso, pues está Fíjense que justo recordaba, sobre todo para este tipo de cosas que empiezan a tomar fuerza o que se empiezan a viralizar por redes sociales, Twitter, X, antes de ser Twitter, tenía una herramienta gratuita que a mí me gustaba mucho porque precisamente podías mapear los hashtags que se volvían virales a lo largo de, y aparte georreferenciado. Entonces estaba súper padre, pero bueno, ya después llegó Elon Musk, lo compró y nos quitó esa posibilidad, pero era una herramienta de etnografía digital muy, muy buena, precisamente como para hacer análisis dentro de las redes sociales a partir de los trending topics. Ahora bien, a partir de esto, entonces podemos mirar a la comunicación política a partir, digamos, como de 3 etapas. La clásica, la mediática y la digital. Ahora sí la que sigue. ¿Qué ejemplos podemos encontrar? Uno de esos, bueno, pues está el de la etapa clásica, que es básicamente, sobre todo lo vemos, por ejemplo, en los spots políticos, donde hay un dominio de la televisión, de la radio, de la prensa escrita, y es un poco como lo que planteaba Castells en términos de comunicación de masas, ¿no? La relación es vertical, el político habla, la audiencia escucha, uno es activo, otro es pasivo y tan tan. Y acá no sé si se pueda reproducir el video, que es un ejemplo de un spot en México. Sí, lo escuchamos. Claro, porque, fíjense, este es un spot político, ni siquiera todavía para la campaña presidencial, sino para las internas del partido. En una cosa medio extraña que hizo el PRI, que es el partido que estuvo gobernando durante 70 años en México, y que en este periodo precisamente ya estaba en su desgaste prácticamente completo, ¿no? Veníamos saliendo, para ponerlos en contexto, veníamos saliendo del gobierno de Enrique Peña Nieto, del que lo interesante es que 70 años de gobierno, PRI, nos cansamos, hubo 2 sexenios
de gobiernos del PAN, que es un gobierno más de derecha, nos dimos cuenta que no funcionaba tampoco y entonces lo interesante es que volvimos a regresar al PRI, ¿no? A ese PRI que tanto nos quejamos, regresamos, pero obviamente muy rápido nos dimos cuenta que el PRI seguía siendo lo mismo de siempre y entonces José Antonio Meade era precisamente el candidato que estaba buscando competir contra López Obrador ahora en 2018. Esta era un spot para las campañas internas y lo que me gustaría que vean acá justo es esto, que los spots políticos son, claro, muy chiquitos, buscan mensajes muy claros, muy puntuales, como bien señalabas, Milton, este tema de yo estoy preparado. Acuérdate que soy yo el que tiene la capacidad de ejercer el poder y quiero en ese sentido que tu audiencia, tu electorado, pues también estés preparado para abordar este gobierno, ¿no? O esta candidatura. Pero algo que vamos a ir viendo en la que sigue, por favor, es que siempre tiende mucho este tipo de spots a la politización y a la espectacularización y sobre todo a la personalización. Es decir, ya no tanto se fijan como en el partido o en la agenda política, sino más bien cómo se concentra todo en términos de la persona, ¿no? Una de las cosas con las que se puede analizar los spots políticos es a partir de la dinámica del framing político. Ya desde el 74, Goffman ya estaba señalando para qué nos sirve este modelo, que es una interpretación a partir de una estructura con la que podemos percibir, etiquetar, ordenar, seleccionar e interpretar. Y este es otro ejemplo, ya no propiamente de la estructura política, pero sí de un actor del gobierno, de un actor institucional. Este, por ejemplo, es un comercial del Instituto Nacional Electoral, lo que acá vendría siendo la Comisión Electoral. Ah, este sería el primero. Ajá. Bueno, es como nuestro equivalente. Y entonces, lo que se puede hacer es propiamente estar analizando los spots que el propio gobierno genera y entonces a partir de ahí identificar cuáles son los escenarios, los actores, qué es lo que nos dice en términos del texto escrito, del texto oral, de la música y el sonido. Y por ejemplo, en este caso, no, YouTube, ay sí, YouTube, estoy muy enojada porque YouTube ahora, antes podías descargar el video y subirlo, pegar la URL y te aparecía el video como el pasado, ¿no? Ahora ya tienes que pagar el premium para poder descargar. Ay, pues yo no sé. Hay páginas. Uh-huh. ¿El qué? Me van a enseñar ese tipo. Ajá. Son más beneficios. No importa, la identidad entera se pierde en las cookies, entonces. Ahí puedes descargar los videos Ajá. y deja descargar en diferentes calidades. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces. O el audio, pues digamos, no solamente el video, entonces uno le interesa hacer el audio, pues puede descargar el audio. Perfecto. Pues justo me hubiera gustado mejor que vieran, porque quería hacer un ejercicio, porque estos son generados por el INE en términos de promover el voto extraterritorial, es decir, que las y los mexicanos que viven fuera de México voten para las elecciones mexicanas. Y en ese sentido es muy interesante hacer el análisis del framing de los spots porque va acompañado, por ejemplo, el audio. Si ustedes cierran los ojos y de repente empiezan a poner el comercial, es música que alude precisamente al sentimentalismo, a la nostalgia, y de repente si abres los ojos empiezas a ver, ay, que la comida mexicana o que las personas están echándose unas enchiladas, un pozole, las casitas todas coloridas, y uno dice, claro, extraño mi tierra, porque la idea del mensaje, simbólicamente, es extraña tu tierra, no estás ahí presente ni con tu familia ni en tu territorio, pero puedes sentirte todavía mantener ciertos vínculos con tu comunidad, como votando, ¿no? Uh-huh.
El storytelling... Porque hay una temática que mueve sentimientos, emociones para que tengan ese vínculo con la tierra, ¿no? Y poder participar, ¿sería así? Es más o menos generando... ¿Sabes qué pasa? Que yo he empezado a hacer storytelling con datos, que es precisamente contar una historia, y la idea es ir como metiendo datos, robusteciendo la historia propiamente para que haga más match, pero efectivamente el storytelling lo que está buscando es generar un discurso, una narrativa de cercanía con la audiencia, precisamente. Y lo que plantearía no sería el storytelling, pues sí se puede... Pero es que no es como conferencia, sino es más bien como spot. Entonces, entiendo que el storytelling es más bien como la forma de discurso más en un tú a tú. Bueno, de una relación más cercana del emisor con su audiencia. Y al final termina pasando por los medios tradicionales de comunicación, por una pantalla, por un audito, toda la cosa. Bueno, también está interesante, digamos, hacer este tipo de análisis con el frame. Después de la etapa clásica entramos a la etapa mediática, y este es bien interesante porque sí se reproduce en medios tradicionales de comunicación y vamos a darnos cuenta que se sigue trabajando en medios digitales, pero lo interesante es el concepto, que se centra, las campañas políticas se centran en la imagen y en el carisma. Y esto nos habla acerca de la biopolítica. Sartori, en este texto de Homo Videns, pues planteaba esta dinámica de cómo de pronto la televisión ha generado que la política tienda a la espectacularización, tienda nada más a reforzar la imagen y no propiamente en ser una ciudadanía pues mucho más crítica, ¿no? Para esto pues encontramos otras estrategias como las del marketing político. Para eso obviamente existe un cuerpo de asesores y sobre todo se mira también en los debates televisivos. Para esto, por ejemplo, Pasquino ya desde 2006 señalaba el tema de la personalización de la política, es decir, nuestra política a nivel mundial está tendiendo a la personalización. Los partidos políticos son agentes muy importantes para las elecciones y para los procesos democráticos, sin embargo, cada vez son los partidos políticos son agentes que tienen poca legitimidad dentro del sistema político, son los que tienen mucha desconfianza a la ciudadanía ante ellos, y entonces por eso ahora está tendiendo a que las campañas se centren en el candidato o en la candidata. Después está otro autor que a mí me gusta trabajar mucho, que es Guy Debord, desde la parte sociológica, que él apela sobre la espectacularización o la sociedad del espectáculo, y cómo esto se ve reflejado ahora en las campañas políticas. Y este personaje es Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI con el que regresó el PRI después de los 12 años de panismo. Y algo bien interesante es que en las elecciones de 2006, donde compitió López Obrador y donde se habla de un fuerte fraude electoral, López Obrador se dio a conocer por todo el país, ¿no? Todo el mundo lo conocía. Para las elecciones de 2012, quien fuese de cualquier otro partido político tenía un gran reto y era posicionarse y que todo el país lo llegara a conocer. La estrategia fue precisamente Enrique Peña Nieto quien utilizó una especie, él era viudo y entonces decidió entablar una relación amorosa con una empresa, bueno, pues sí, con la empresa también, con una actriz de Televisa, que en ese momento era como de las actrices más famosas por una telenovela. Se casa y entonces lo interesante es que para evitar romper con las normas electorales, las televisoras, las revistas de prensa rosa te decían, mira, él es Enrique Peña Nieto, no el candidato, no el gobernador o sea, no como actor político, es el novio de la gaviota, el papá de tal chica. Visitamos en su faceta, ¿no? La estrategia era eso, una sobreexposición mediática que al final terminó derivando en una inequidad en la contienda electoral, pero que se centraba mucho en la imagen del candidato. De hecho, entre gran parte, bueno, no gran parte, pero parte importante de las audiencias y de la ciudadanía, cuando Enrique Peña Nieto las iba a visitar, hacían mucha alusión a su estético. Entonces siempre era como Peña bebé,
Peña es un bombón, Peña hazme un hijo, ¿no? Porque entonces más allá de pensar qué es lo que propone el PRI o qué es la propuesta de campaña de Enrique Peña Nieto, se dejaban ir precisamente por esta personalización y la pareja... ¿Mandé? Ajá, entonces precisamente por eso pues es un ejemplo muy bueno para explicar este tema de la espectacularización de la política. La siguiente, por favor. Y justo regresando en esta parte de la importancia o de cómo la política mexicana ha sido muy tendiente a la personalización de la política, acá traigo, por ejemplo, cuatro spots que se dieron también en el marco de la campaña de 2018. Y, por ejemplo, la primera de los niños es un spot generado por Sociedad Civil, donde el mensaje, ustedes lo ven así, ustedes ven a los niños ahí, pero los niños en realidad estaban caracterizados de cada una de las candidaturas que estaban postulando. Al final el mensaje era vamos por México, ¿no? O sea, que gane la mejor opción y todo ese tipo de cosas, pero que de alguna u otra manera terminaba reproduciendo algunos estereotipos que se fomentaban en medios de comunicación sobre cada una de las candidaturas, ¿no? Por ejemplo, empezaron a sacar esto de López Obrador, que es una campaña negativa que se le venía haciendo desde 2006, y justo el mensaje es, no nos importa ofrecerte que veas qué te estamos dando, sino que te des cuenta que esta persona que va tan arriba en las encuestas nos está afectando, ¿no? Por eso sí, México podría estar peor con López Obrador, señalando precisamente esto, señalando que es él, no importa el partido, no importa la campaña, es él, ¿no? Incluso este de Miedo o Mid tiene que ver justo con el candidato que vimos ahorita del videíto, él es Antonio Mid, y entonces utilizan este juego de palabras precisamente como para señalar nuevamente la personalización de la política. En el caso, por ejemplo, de López Obrador, en los spots sobre todo, y entendió muy bien en los spots de 2018, que lo que vendía y lo que generaba más votos era su imagen. De hecho, por todo el país se notaban muchísimas fotos en estas pancartas. Era valiosísimo tener una foto con López Obrador, porque ya tener una foto con López Obrador era más bien como una marca registrada donde tú decías, no importa, la gente va a votar por ti porque te vio con López Obrador y nosotros queríamos votar por López Obrador. Entonces, reforzó mucho la idea de su imagen durante 2018. Bien interesante porque en 2018 fue la primera elección presidencial de Morena, no de López Obrador, pero sí del partido político, y en México existe una regla electoral donde dice que no vas a tener presupuesto a menos de que ya tengas como registro, un registro que supere el umbral. Si bien Morena ya lo había superado, por ejemplo, en 2015 en las elecciones intermedias, la verdad es que contaba con muy poco dinero de presupuesto. No les hizo falta. No les hizo falta porque ya tenían una marca registrada con la pura imagen de López Obrador. La que sigue, por favor. Y ahora lo que estamos viendo es cómo se dan las campañas electorales en la etapa digital. Es una etapa, por supuesto, donde el Internet y las redes sociales son fundamentales. Nos dicen que hay horizontalidad, pero más bien yo apelo a que hay una horizontalidad aparente, porque también se logran mirar jerarquías de poder y cuestiones verticales dentro de las redes sociales, pero lo que sí vemos mucho son procesos de viralización y de participación ciudadana directa. Aquí entran nuevos actores que no necesariamente son los medios de comunicación o los líderes de opinión que estamos acostumbrados a ver en televisión o en radio, sino que aquí aparecen sobre todo los creadores de contenido, llámense influencers, los youtubers, incluso los community managers y el papel de los bots, que pues no es propiamente un personaje, pero sí es un fenómeno que se está mirando a partir de o que tiene mucho peso en ciertos temas políticos. Lo interesante acá es que se establecen nuevos canales de comunicación, que son las plataformas digitales, que todos y todas conocemos, pero lo interesante es que algunos de los grandes personajes es que están utilizando estas plataformas para ejercer su comunicación política.
Y entonces, claro, López Obrador fue el de YouTube por medio de las mañaneras, donde él dijo, yo no tengo que esperarme a que los medios tradicionales me quieran transmitir mi mensaje. La gente que quiera escucharme, aquí está mi canal de YouTube. Y entonces después un día salió muy contento presumiendo su botón de oro, creo que le llaman, ¿no? O botón de no sé cuántos, porque ya tenía más de 1 millón de seguidores. Sí, efectivamente ya no necesitaba, para mandar el mensaje concreto que él quería, ya no necesitaba los medios de comunicación. Y esto también lo hizo Donald Trump, su plataforma, otra, que era Twitter, y entonces en muchas ocasiones hemos visto que Donald Trump pues gobierna por medio de Twitter, ¿no? A partir de todos los discursos que son, Twitter tiene una particularidad que son mensajes, es una red muy politizada, pero son mensajes muy cortos, sintéticos, pero que cuando eres un actor político relevante, bueno, pues ahí está. Incluso el propio Bukele, que su red de comunicación ha sido Facebook. Entonces, lo interesante es aquí, por ejemplo, estos 3 líderes a nivel mundial, es cómo están enfrentando a los medios tradicionales de comunicación a partir de las plataformas digitales. Y otro caso que tenemos en México fue el de Samuel García, que él en la actualidad es gobernador todavía del segundo estado de Nuevo León, su capital Monterrey, la segunda ciudad más importante de México, y él básicamente su campaña la generó por medio de Instagram. Y entonces es un caso que he estudiado y que ahorita les voy a platicar, pero digamos como grosso modo, aquí tenemos esto. Ahora sí, entramos de fondo en las campañas políticas en Internet. Y aquí primero les quiero platicar una serie de antecedentes. Acá de este lado no se ve bien, pero la primera vez que en México empezaron a utilizar las redes sociales para hacer campaña política fue por medio de Twitter, donde muchos artistas que se vuelven influencers no porque hagan contenido en redes, sino porque eran personas famosas que simplemente abrieron sus redes sociales y la gente los empieza a seguir, ¿no? Y eso pasa con deportistas, con conductores, con un estandopero, algo así. Entonces tú lo conoces y la gente lo ubica y empieza a tener un montón de seguidores, y dentro de la tipología de influencers, bueno, se vuelven fama influencers. ¿Qué es lo que hacía un partido en México que se llama el Partido Verde? Que es muy curioso porque la Asociación Internacional de Partidos Verdes le pidió que se quitara el nombre porque es el único partido verde que ha propuesto la pena de muerte, y entonces es muy curioso que un partido verde, un partido pro vida, solicite, o una de sus principales propuestas de campaña sea precisamente la pena de muerte. Pero yo pienso que es, no sé qué pienses tú, Edith, pero pienso que es el partido más tramposo de nuestro país. Siempre hace alguna serie de cosas que eso es mucho, pero para que vean ese nivel. Y entonces en México, como en muchos lugares, hay una veda electoral donde 3 días antes de la elección no puede haber propuestas de campaña, ¿no? Simplemente informes a voto. ¿Manda? ¿Días antes? ¿Cuántos? 3. 3. Acá es como 24 horas, no 24 horas. Pero en actos públicos, pero ya publicidad, impuestos, todo. No, pues, no, nosotros hasta 24 horas antes. Está hablando de este momento es candidato. No, yo pero en la campaña. Yo estuve en campaña, sí, yo estuve pues apoyando a un diputado, y nosotros 24 horas antes es que no se podía para nada ni pegar afiches ni nada. Si la policía lo veía uno pegando algo, repartiendo algo, lo multaban. Pero entonces acá sí son 24 horas. Acá son 3 días antes de la elección, y bien interesante lo que... ¿Cómo te llamas? Yo, Santiago. Bien interesante lo que comenta Santiago, que me llama la atención, que dices, es que si la policía nos ve, nos multa. En México, romper las reglas electorales ha sido tiene su buena historia, al grado que hoy romper la veda electoral puede llegar a implicar tirar la campaña, o sea, que te quiten el registro. Entonces, no es cualquier cosa, es una muy buena regla, sin embargo, nunca ha sucedido. Y ahorita les voy a platicar de uno de los casos más extremos también puesto por el Partido Verde. Pero les decía, como parte de los antecedentes está esta dinámica de los fama influencers, que en plena veda electoral de repente decían, ay, pues a mí me gusta mucho la propuesta de campaña del Verde de apoyar
a los animales, ¿no? Porque verde es México, verde, ¿no? Y entonces era como, obviamente era publicidad por medio de la voz de un influencer, ¿no? Acá lo que llama la atención es que el marketing político, ahora, bueno, hay algo en internet, en redes sociales, que es el marketing de influencers. Entonces, por eso hoy vemos muchos creadores de contenido que te hacen reviews de una crema, de un juego de video, de lo que quieran, ¿no? Bueno, pues hoy los influencers también venden su voz y su escaparate de ventas para la política. Hoy no te recomiendan ya cremas, hoy te recomiendan una opción política, ¿no? Y entonces en este momento, fue en 2015 cuando ejercieron esto en Twitter, y por supuesto que muchos partidos dijeron, esto es una violación a la veda electoral. Las autoridades electorales no pudieron hacer absolutamente nada porque básicamente el argumento fue, las y los famosos pues están haciendo uso de su libertad de expresión. Y si ellos deciden mencionar que ellos van a votar por tal partido, pues uno no puede hacerles nada, es coactar la libertad de expresión. Sin embargo, en 2021 reiteraron la dinámica y entonces se conoció como los influencers vendidos. ¿Qué es lo que pasó? Que ahora cambiaron de red social, ahora era Instagram, y ya saben que en Instagram hay una cajita donde dice como, pregúntame cosas, ¿no? Y entonces ponían, ¿no? En plena veda electoral, pregúntame cosas, y la gente estaba muy interesada, entonces les preguntaba, ¿por quién vas a votar? Así. Sí, súper montado, y entonces todos, ay, no, pues yo voy a votar por el verde porque igual, ¿no? Apoya a las mujeres, porque apoya la educación. Pero fue sistemático. Obviamente todo el mundo lo denunció, pero aquí sí hubo una diferencia, y es que una influencer que se había vuelto famosa porque había participado en un reality show de Acapulco Shore, le empezaron a tirar mucho hate, y ella dijo, bueno, sí, la verdad sí, me pagaron 10,000 pesos por la intervención. Ya. O sea, con esa declaración le dio pauta a que precisamente las autoridades electorales pudieran revisar, empezaron a revisar las cuentas de banco y empezaron a identificar que efectivamente todos estos influencers que habían aparecido ofreciendo su opinión, pues tenían un ingreso extra, no de 10,000 pesos porque ahí sí había variado, pero dieron a conocer, por ejemplo, el speech, ¿no? O sea, cuál es la dinámica que tienes que hacer, qué tienes que decir, una lista de opciones de por qué quieres tú votar por el Partido Verde, y bueno, eso generó que llegara, digamos, a las más altas autoridades de la autoridad electoral, pero lo interesante es que pese a todo esto, no le quitaron el registro al Verde, o sea, le pusieron una super multa millonaria, pero no le quitaron el registro. Entonces, aunque está muy bien que tengamos una regla de nulidad de la elección, la realidad es que nunca ha pasado, incluso en estos casos tan extremos. Y esto lo seguimos viendo. Por ejemplo, en ese mismo año estuvo también el caso de Samuel García, del que no voy a hablar ahorita porque es el que sigue, pero incluso en las más recientes elecciones, por ejemplo, ahora en Ciudad de México, estuve notando cómo en esta plataforma de TikTok también se vuelve a hacer marketing de influencers. Y, por ejemplo, digamos como para la interna de la Ciudad de México, había dos candidatos. Uno que se llama Omar Harfuch y otra que es Clara Brugada. Y entonces, de repente, uno miraba el TikTok y te decían, ¿tú qué quieres? ¿Quieres Utopías, que es un programa de parques y de comunidades para la recreación social generadas por Clara Brugada cuando estuvo en la alcaldía de Iztapalapa? O Harfuch, que estuvo vinculado al crimen organizado y que es un policía, ¿no? Y entonces decían, ¿qué quieres? ¿Quieres Utopías o quieres a un policía en el gobierno? ¿Quieres esto o esto? Y entonces yo decía, ¿neta forma parte de tu libertad de expresión o es más bien algo que es muy tendiente a una publicidad disfrazada, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, a partir de eso, yo he generado esta tipología que pongo ahí incipiente porque por supuesto que se sigue trabajando para hacer una caracterización de lo que tenemos que entender como influencer político. Y lo que yo he ubicado de entrada es que ahí los influencers políticos pueden ser figuras con trayectoria política, es decir, políticos profesionales que, como les decía, simplemente abren su cuenta de internet y se vuelven influencers totalmente. Por ejemplo, López Obrador, todo el mundo conoce a López Obrador, abre sus cuentas y de repente, ¿no?
se vuelven fama influencers, ¿no? Las figuras cuyo contenido es político, y acá se abre, digamos, en dos vetas. Aquellos que su contenido busca informar de noticias de política, pero más con un corte objetivo, es decir, como que buscan una dinámica como noticiero y buscan ser los más objetivos posibles, y los que su contenido es político, pero que no buscan ser objetivos, sino que abiertamente se posicionan a favor o en contra del gobierno en turno, y ahí vamos a encontrar un montón de ejemplos, ¿no? Hay uno, por ejemplo, en contra del gobierno, muy famoso, que se llama Chumel Torres, que él se superposiciona y todo su contenido es en contra de López Obrador, en contra de la 4T. Tiene muchísimos. A mí me llama muchísimo la atención porque yo tengo colegas, amigos y amigas, bueno, que no se dedican a esto, pero de repente me dicen, no, es que yo, dice, Chumel dice esto, ¿no? Y yo decía, pero si el hombre ni siquiera es analista en nada de ciencias sociales, ¿no? Pero se vuelven líderes de opinión. En el caso, por ejemplo, a favor del gobierno, hay uno que se llama, el canal se llama El Chapucero, que todo el contenido es por qué todo lo que hace la 4T es increíble y es a favor del pueblo y nos va a venir a salvar. Entonces, es contenido político, pero que obviamente es muy tendencioso. Y el último es aquellos influencers que utilizan su perfil para incidir en la política. Es decir, yo ya soy influencer, soy creador de contenido por sí mismo, pero hoy decido incidir en la política. Y precisamente los casos que traigo en análisis, que forma parte de las investigaciones más recientes que he realizado, tiene que ver con este apartado, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Qué crees que yo? Ahorita está a punto de salir un artículo que habla sobre esto, y yo lo quería hacer, de hecho, a nivel América Latina, y estaba buscando mujeres influencers que hicieran la política y no encontré. Y yo decía, es que yo necesito acercarme a alguien que ubique, entonces... Sí, digamos, por ejemplo, quizás Catalina Jubinado. Ok. Empezó pues, como un movimiento muy mediática y en ese momento está en el Congreso. Ok. Y pues es como, ¿quién más? O pues como, pero mujer. No, hombre o mujer, bueno, al final el objeto, ajá. Incluso aquí estaba buscando, te voy a mandar aquí ya WhatsApp, un trabajo de un politólogo muy relevante acá que se llama Javier Gutiérrez. Y en uno de sus artículos crea como, porque cuando está tratando de hacer ritmo, hay un concepto que es candidato suscriptor. Sí. Entonces como que puede entrar más bien como finalmente, por los suscriptores que tiene, es capaz de capitalizar eso para que un partido le dé aval y pueda participar. Pero su capital político surgió de la capacidad de influencia y del número de suscriptores. Efectivamente. Sí, sí, por favor. Y si me pueden compartir también sus casos para ampliar la investigación. Ah, sí, porque no tengo idea de yo de quiénes eran. Sí. Pues hay muchos que no han llegado, pues que se han quemado. No sé si utilizan también ese término en México. Cuando no llegan a obtener pues, la votación. Pero hay una cantidad muy grande de influencers que se tiran pues por cualquier partido. Porque acá hay muchos partidos, hay 32 partidos con personería jurídica. Entonces es muy fácil que algunos les den los avales. Las curules. Entonces, muchos se tiran y consiguen cualquier cantidad de votos y pues ya. Pero que sepan que pues hayan tenido éxito, si esos tres no se me ocurre ninguno. Bueno, acá en México tampoco es que haya, o sea, que sea como la constante, pero sí en estas últimas elecciones sí hubo un caso que ganó. Ahorita se los platico. Entonces, bueno, digamos como para analizar estas candidaturas influencers, yo parto, digamos, como de estas tres variables, que es la espectacularización de la política, que tiene que ver justo con la parte de Guy Debord, la personalización de la política, más basada propiamente en la propuesta de Pasquino,
y ello da resultado un nuevo concepto, que es el de candidatura influencer, y es precisamente esto de lo que planteabas, Milton, en relación a cómo es un personaje que tiene bastante popularidad y esto le sirve para captar la atención de otros actores y que le sirvan para la parte de la política, ¿no? La que sigue, por favor. Y este es el primer caso que les traigo que a mí me pareció bien interesante. Se llama Rocío Pino, o es mejor conocida como La Grosera, en la plataforma de OnlyFans. Ella es... fíjense que ella en 2017 hubo un sismo muy fuerte en la Ciudad de México y hubo muchísimos damnificados. Ella, aunque es de Sonora, vio digamos, la situación y entonces ella empezó a vender fotografías o empezó a decir como, oigan, donen a la causa, a esta cuenta, o sea, no era para ella, era donen para esta causa y yo les mando una foto coqueta. Y se dio cuenta que mucha gente donaba. Y entonces es ahí que dijo, bueno, pero ¿por qué si esto deja dinero, por qué no lo utilizo para mí? Y entonces abrió su perfil en la plataforma de OnlyFans y ya a partir de ahí se empezó a posicionar. Vienen las elecciones de 2021 en México y un partido político muy chiquito. En México sí o sí necesitas, o sea, tú puedes participar, pero para mantener tu registro necesitas el 3% de votación, ¿no? Entonces, para mantener el registro. El partido se llamaba Redes Sociales Progresistas, sí, ¿verdad? Sí, Redes Sociales Progresistas, un partido que estaba obviamente a nada de perder, o sea, era difícilmente que mantuviera el registro, pues lo que hizo fue buscar actores mediáticos importantes como para que la gente dijera, ah, es famoso, voto por él, y con eso lograr el umbral de votación. Contendieron, por ejemplo, de repente a cantantes, a un luchador, o sea, personas así como muy randoms, pero el que me pareció más interesante fue el de esta chica, Rocío Pino, que fue candidata al Distrito 3 de Sonora, y se dio a conocer a nivel nacional por su principal lema, que era chichis para todas. Y entonces, primero, ojo que es, yo creo que la primera persona en México en utilizar semidesnudos para su campaña electoral. No es la primera a nivel mundial, porque a nivel mundial podemos encontrar al referente de la Cicciolina, que fue una legisladora italiana en el Parlamento italiano a finales de los 80s, y ella era una trabajadora sexual. Utilizó desnudos para su campaña, ella sí llega como candidata, pero lo interesante es que ella tiene una agenda enmarcada en derechos sexuales, derechos reproductivos, anticonceptivos, seguridad social para las personas de la comunidad LGBT. Y entonces uno dice, a ver, bueno, volteemos a ver a La Grosera, y la verdad es que es otra cosa. Se vuelve famosa por los desnudos y por su eslogan, Chichi para todas, y cuando le preguntan por qué chichis para todas, y a mí me llamaba mucho la atención que el discurso mete en un costal demandas de diversos grupos. Su justificación era, a todas las mujeres víctimas de cáncer de mama, que el Estado les pague la reconstrucción. Ok, víctimas de cáncer de mama. Eres una mujer trans, te sientes mejor, necesitas hacer tu cambio, que el Estado te pague, ¿no? Entonces aquí las demandas, ya no de víctimas de cáncer de mama, sino de la comunidad, ahí también entras. Y en última instancia es, tener chichis grandes te empodera. Entonces, si tú tienes chichis chiquitas, que el Estado te las pague, ¿no? Y entonces era como, ok, entonces era esta parte de la banalización de las propuestas también, y sobre todo cuando le preguntan, ok, ¿cómo le harías tú? Llegas a quedar. ¿Cómo le haces para que tu propuesta de campaña se haga realidad? Y ahí pues mostró completo desconocimiento de la función legislativa, porque no sabía, es muy interesante, cómo vas a hacer que una propuesta de campaña pase, sobre todo viniendo de un partido político tan chiquito, cuando lo que predomina en los congresos es precisamente los grupos parlamentarios con mayor fuerza, ¿no? Entonces era prácticamente poco probable que ganara, y por supuesto que no ganó, pero al final es un muy buen ejemplo para analizar por qué nos representa la parte de la personalización de una agenda muy personal con fines pragmáticos,
y también de la espectacularización. El que sigue, por favor. Sí, adelante, adelante. El siguiente caso es el de Samuel García en Nuevo León, que les decía que es el gobernador de la segunda ciudad más importante del país. Y algo bien interesante es que Samuel García viene de un partido, o venía de un partido que era pequeño, Movimiento Ciudadano, pues quizá lo conozcan, se volvió muy mediático. Sí, claro. Movimiento Naranja. Sí, precisamente una muy buena estrategia. Y lo interesante es que Samuel García, bueno, siempre había sido como de Movimiento Ciudadano, pero él inicia una relación desde hace bastante tiempo con Mariana Rodríguez, que es una de las principales influencers en Monterrey. Fosfo. Ajá, exactamente. Y entonces llama mucho la atención cómo Samuel García, como ven acá, inicia él la campaña para ser gobernador en cuarto lugar de la contienda. Y entonces lo que podemos ver acá, digamos en esta gráfica, en el caso particular de Samuel García, es esta línea, inicia en cuarto lugar, pero cuando vamos marcando o vamos seccionando a partir de alguna dinámica que sucedió en redes sociales, es que sí se nota cómo hay un crecimiento en las encuestas. Y entonces también se mapearon, por ejemplo, los casos o las actividades que hicieron en redes sociales, y entonces esta parte famosa del fosfo era, pero son cosas que hacía Mariana, lo interesante es que eran cosas que hacía ella, no los hacía él. Y entonces un día estaban en campaña, ¿no? Entonces dice él, bueno, vamos a ir a visitar tal municipio, ¿no? Entonces le dice, ¿cómo ves, nena, que quién sabe que la traes? Y como, ¿ya vieron mis tenis? Fosfo, ¿no? Y entonces ahí surge lo de los tenis fosfo, se pusieron de súper moda a traer tenis fosforescentes y ellos lo agarraron entonces ya como parte de la campaña de todos los que estuvieran en Movimiento Ciudadano, todos utilizaban tenis fosforescentes color naranja, ¿no? Fue también un término identitario. Y Mariana, es muy interesante la campaña que hizo a favor de Samuel García. Perdón, antes de entrar a eso, otra dinámica es esta que se cae de la patineta, porque en ese entonces estaba muy de moda el TikTok de... no, ¿cuál era? Uno como de tristeza, como de, oh no, y te caes y, bueno, no sé cómo expresarlo. Me hubiera gustado poner el ejemplo, pero era un trend que estaba muy de moda en ese tiempo. Ella va en la patineta queriendo hacer, se cae, y entonces todos son así como de, ay, se cayó, y entonces eso se volvió súper viral, se volvió trend, y entonces, por ejemplo, después de eso, hay toma de encuestas y sube en la preferencia electoral. Y entonces así son varios casos que hace, y lo interesante, repito, es que quien hace o quien es la protagonista de esos actos mediáticos y virales es ella, es Mariana Rodríguez. También hubo una muy famosa durante la pandemia, que creo que él estaba en Ciudad de México, ella en Monterrey, se están comiendo unas alitas, ella está enseñando la pierna por cómo está sentada y él le dice, baja la pierna, ¿no? Porque como sobre todo en el norte de México son mucho más machistas, baja la pierna, ¿no? O sea, no me casé contigo como para que andes enseñando el cuerpo a la gente, ¿no? Entonces todo eso como que volteó la mirada de indignación sobre todo los grupos feministas, pero ¿qué creen? Que en términos de estrategia política les funcionó porque Samuel García y Mariana Rodríguez se dieron a conocer en todo el país y todo el país hablaba de eso. Y la estrategia que hizo Mariana es muy interesante porque les decía, en ese momento ya tenía 1.7 millones de seguidores en Instagram, la plataforma donde ellos trabajaron, y entonces ella todos los días, su dinámica de ser influencers es de moda y de maquillaje. Y entonces ella te compartía cómo se maquillaba y mientras se maquillaba te decía, pues hoy vamos de gira a tal municipio. Entonces llegaban al municipio un montón de gente para ir a verla a ella, ¿no? Y tenía esta onda de decir, te vamos a poner calcomanías en el coche de fosforescentes de Movimiento Ciudadano y yo te las voy a pegar. ¡Pam! ¿No? Entonces, la gente se iba disfrazada, entonces es bien interesante porque incluso una niña pidió que su fiesta de cumpleaños se la hicieran de Mariana Rodríguez, de Fosfo. Entonces hay piñata y pastel y todo, porque el evento era de ella. Cosa muy, bueno, ¿qué pasa? Que Samuel García termina ganando la gubernatura, ¿no?
Entonces, muchos se preguntaban si existía el efecto fosfo-fosfo o el efecto Mariana Rodríguez. Pues claro que existía, ¿no? Esto, por ejemplo, para otros partidos políticos lo denunciaron también ante las autoridades electorales porque decían, pues es que hubo publicidad que no estuvo registrada ante la contienda. Y entró un debate bien interesante. Ellos dos son pareja. La dinámica o la argumentación era, se está objetivizando a ella porque se le quiere monetizar. Entonces, ¿es eso o hubo más bien una relación de poder y de nepotismo ahí, de tráfico de influencias, ¿no? Al final, la autoridad electoral, el INE, determinó que sí se le tenía que multar, pero el tribunal decidió que no. No pagaron nada. Yo era de las que decía, claro que, o sea, una cosa es que, no, porque no es el tema de objetivizar a Mariana, sino que Mariana se volvió tan famosa que su nombre y su cara están registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es decir, es una marca registrada. Entonces, si tú estás utilizando tu imagen y cediéndola para una campaña política, por más esposo, primo, papá, sobrino, hijo que seas, le estás haciendo una aportación en campaña, en especie, al candidato. Entonces, bueno, eso es, digamos, pero es muy buena la estrategia, porque además trabajaba, digamos, como en el plano online y en el offline, donde les decía, en el offline de repente publicaba todo lo que hacía y decía, vamos a ir por acá, y de repente esa misma dinámica de apoyo se veía, digamos, en territorio. Eso fue 2021. En 2024, Mariana se candidatea. Es decir, si le fue tan bien al esposo, ¿por qué a ella no? Claro, no iba para gobernadora, sino que iba para una municipal, la municipal más importante de Monterrey, de Nuevo León, perdón. Y justo es eso, ¿no? Fíjense cómo es bien interesante porque Mariana Rodríguez le habían hecho mucho bullying de ser una persona tonta, una mujer tonta, ¿no? Ay, es que perdí mi chancla, ay, me pasó una tragedia, se me cayó mi pulsera, ¿no? Y en México conocemos esto como whitezican, es decir, personas muy privilegiadas y que hacen comentarios que muchas veces terminan ofendiendo al resto de la población. Sin embargo, Mariana cambió su imagen de ser esta niña tonta a ser, pues, honestamente, la mejor comunicadora política del proceso electoral de 2021. Y para 2024, cuando ella se posiciona, lo interesante es que no gana. Y entonces acá la pregunta es, ¿por qué sí hizo que el marido ganara? Porque ella, para su candidatura, no ganó. Y aquí una de las hipótesis de por qué no la gente, por más que la quería, porque de verdad que la querían mucho y ella decía, ¿no? Ya para ella decía, voy a llevar ella se ponía muchos moñitos naranjas fosforescentes, ¿no? En el pelo. Y decía, entonces ya no pegaba calcomanías, ya le daba a las niñas moñitos. Y las niñas se formaban y las niñas querían ser como Mariana Rodríguez. No llega, y una de las hipótesis es que en ese momento ya el gobierno de su esposo, de Samuel García, ya llevaban 3 años de gobierno donde había habido casos muy importantes de desabasto de agua, de feminicidios, y entonces, digamos, como toda la parte de merma política le terminó pegando a ella, ¿no? Y entonces no ganó. Pero, sin embargo, me parece que es un caso bien interesante en términos del marketing político y de las limitantes que tiene el marketing político, porque lo que nos dice es que sí es súper importante tener una buena estrategia de comunicación, pero que no es suficiente para el ejercicio del poder político. O sea, hay ciertas cosas que sí siguen imperando en el mundo de la política. Y otra cosa es que el partido que ella abanderaba, Movimiento Ciudadano, bueno, pues era un partido que genuinamente le apuesta prácticamente todo al marketing político, ¿no? Es una muy buena empresa, se llama Eusen, que es una empresa que está, creo que en Guadalajara y en Ciudad de México, y solo se dedica a llevarle campaña política a Movimiento Ciudadano, y pues ya. Pero bueno, les faltó ahí la visión política. La otra, por favor. Y este es el caso que gana. Se llama Nayeli Salvatori, pero tiene un papel en internet, particularmente la plataforma que se llama TikTok. Y ella,
el nombre de su personaje es La Señora de las Lomas, que es un personaje muy ácido, que muchas veces lo critican como clasista, pero forma parte del propio personaje. Pero hay muchas personas que genuinamente le gustan y tiene muchísimos seguidores. El tema es que Nayeli Salvatori ya había sido conductora y ella fue diputada federal entre 2018 y 2021 por Puebla. Y ella me llamaba mucho la atención porque después de la campaña, por ahí de creo que quieren señalar algo. Denme un segundo. Hola. Hola. Gracias. Ay, chicos, ya estoy acabando. No, ya creo que ya no hay ruido. Adelante. Para las personas que están recién llegando, justo estamos platicando acerca de algunos casos de campañas políticas en Internet, particularmente del caso mexicano, y les he estado presentando a partir de una tipología y de una metodología específica cómo hay algunos actores que, siendo creadores de contenido que se volvieron influencers, decidieron utilizar su plataforma para candidatearse en la política mexicana. Ya presenté algunos casos que no fueron exitosos en términos de los votos, pero que en términos de estrategia política vale la pena revisar. Y justo estamos en esta parte final donde les presento a Nayeli Salvatori, que es la única que siendo influencer sí ganó su puesto de elección popular. Entonces les decía que ella es una tiktokera que tiene este papel de Señora de las Lomas, muy ácida su representación, pero bien interesante porque ella para las elecciones de 2024, creo que en octubre de 2023, ella compartía en algún momento, alguien le preguntó como, ¿tú volverías a entrar a la política? Y ella decía, no, yo ya entré como empresaria, a mí la política ya no me interesa, y 3 doritos después ya se está candidateando nuevamente, ahora para el partido Morena, que es uno de los partidos más fuertes, ¿no? O el partido más fuerte. A diputada, no federal, sino ahora local. Y entonces hubo particularmente 2 actos que marcaron su campaña política. Uno es este video que además la criticaron mucho, y es que en México tenemos una particularidad donde muchas veces en el transporte público te suben a asaltar, y una de las frases que más utilizan cuando te suben a asaltar es, ya te la sabes, ¿no? Entonces, ya te la sabes, suelta todo lo que traigas. Entonces, ella un día en campaña va con su equipo con la camisa del partido, el partido político donde en México los más desprestigiados son los partidos políticos, y entonces ella le dice a su equipo de campaña, ya se la saben, ¿no? Entonces fue súper criticada porque fue precisamente cómo te estás burlando de algo que atenta contra la legitimidad de la clase política. Entonces, pero sirvió porque se posicionó, digamos, a nivel nacional. Y la prensa en realidad retomó su caso. Y otro es porque, derivado de su campaña política, ella terminó separándose de su esposo, y ella empezó a compartir que el esposo le empezó a generar, ejerció violencia política con ella, particularmente violencia vicaria, y entonces ella compartía a partir de sus redes, ¿no? Bueno, ahorita estamos acá haciendo campaña y toda la cosa, pero es que me está pasando esto, quiero denunciar a mi exmarido porque no me deja ver a mis hijos, los tiene encerrados, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también, por supuesto, que hicieron eco en su campaña, y resulta ser que es la única candidata en lograr la posición. Me parece que acá a diferencia de los otros casos, hay 2 casos particulares. Uno, que utilizó, o de alguna u otra manera, el término de la violencia política en razón de género, que en México es algo que se está atacando muchísimo, y entonces fue como nuevamente un caso viral, mediático, en el que otra vez las mujeres que están haciendo política están siendo testigos de y están siendo víctimas de. Y segundo, es el partido político del que ella provenía, porque si se dieron cuenta, por ejemplo, en el caso de La Grosera, bueno, pues era un partido político que estaba, y que de hecho desapareció, ¿no? O sea, porque no alcanzaron el registro.
Y el otro era Movimiento Ciudadano, que tampoco ganó, pero que era un partido pues ahí medianamente. No, ahorita ya le está yendo mejor, pero todavía en esa época todavía no tenía tan buenos porcentajes. Pero Morena, pues es un partido, es el partido de Estado prácticamente, y de alguna u otra manera lo que les decía con el caso de Mariana Rodríguez es la estrategia de marketing político es bueno, pero no es suficiente para lograr acceder al poder político. En este caso sirvió la plataforma, sirvieron los seguidores, pero por supuesto que algo que implicó mucho fue la ayuda del partido político, ¿no? Que es el que tenía prácticamente la venia de todo el país. Y bueno, pues yo prácticamente con eso cierro, creo que sí, a ver, de hecho, así, no, todavía no cerramos. Pero ¿qué nos dice básicamente este tipo de situaciones? Que muchas veces la personalización de la política pues nos permite mirar las relaciones de poder dentro de la sociedad y bueno, comprender muchas veces que el debate político ya no está dirigido en las propuestas de campaña, sino que está cimentado propiamente en la imagen. Y eso también habla mucho de nosotros como ciudadanía, porque nos está hablando de qué tipo de cultura política estamos teniendo, ¿no? También, por ejemplo, pues esta temática pone énfasis en la personalización de la política y en la sociedad del espectáculo. Por eso hoy si desde hace algunos años era importante quedar bien con los medios de comunicación, y sobre todo en América Latina, que se dice que tenemos una democracia mediatizada, es decir, a partir de lo que dicen los medios de comunicación, pues ahora esto se extralimita con el uso de las redes sociales. Al final lo que vemos tanto en medios como en campañas digitales, lo que vemos es que estamos inmersos en una sociedad del espectáculo y sí es importante seguir estudiando, digamos, la influencia de esas redes sobre las relaciones políticas y sociales para poder identificar dentro del poder abstracto el poder del espectáculo y cómo muchas veces eso termina distorsionando nuestros intereses económicos, políticos, sociales y culturales. Y pues eso es todo por mi parte. Si tienen algún comentario, si quieren platicarme más acerca de los casos de Polo Polo. Polo Polo. Gracias. No, pues yo te podría decir que en cuanto a la personificación, también se ha visto mucho aquí en Colombia, porque por ejemplo acá no se habla tanto de apoyar, pues, por ejemplo, no sé, al Centro Democrático, sino que apoyar al que diga Uribe. También es apoyar, pues en el caso contrario, apoyar al que diga Petro. Entonces, en casos pequeños, pues así como municipales, sí se puede ver como, vamos a apoyar a tal partido, pero en casos ya así macro y grandes y nacionales, por lo general es siempre personalización política. Totalmente. Acá también entonces sí se ve mucho lo mismo. Muy bien. Jonathan, ¿me dijiste? Tomás. Tomás, ¿nos quieres compartir algo? No, totalmente. La personificación de los candidatos políticos es un papel fundamental en las estructuras electorales. Bueno, pues muy bien. Un personaje político que tiene una tendencia de representación en el nacionalismo en la historia política de Colombia ha ganado, como Rojas Civil y diferentes dictadores que han tenido Colombia. Entonces, lo que gusta mucho en Colombia son las emociones políticas. Claro. Porque no recuerdo si fue el miércoles que salió un concejal a promulgar su palabra con un bate contra los que estaban de acuerdo con Noel. Era un concejal de acá de Medellín, salió con un bate y amenazándose así, las cosas así. Con el Guri. Sí, entonces eso fue fundamental para que todas las personas que estaban en contra de esa movilización votaran por él y siguieran promulgando la palabra de él. Yo no sé si un hashtag y todo. No me acuerdo. No, pues súper bien. Entonces, si me pueden compartir esos datos, la verdad es que está muy bien, porque sí me gustaría como ampliar el análisis en América Latina, pero de pronto como adentrarte a esos personajes para saber de dónde vinieron, sí me ha costado más trabajo rastrearlos. Pues, Polo Polo empezó como, él creo que está por una, ¿cómo se le llama eso? Una curul especial para los afro. Él está con ella porque acá tenemos como que
2 curules especiales, pues, o sea, de 2 tipos, afro e indígena. Y también las entonces, Polo Polo empezó así como haciendo videos en cuanto a crítica hacia la izquierda, porque Polo Polo es de derecha. Empezó haciendo videos de críticas hacia la izquierda y un video que fue muy mediático de él. Creo que lo hizo en el momento en el que Gustavo Petro era alcalde de Bogotá. Y sin embargo, lo hizo pues tirándole. Y eso lo empezó a catapultar y se empezó ya a juntar con gente, con la senadora María Fernanda Cabal, que es una senadora que ahorita es precandidata presidencial por el Centro Democrático. Y el junte con ella fue lo que lo explotó, pues ya lo hizo, actualmente es representante de la Cámara. Ok, bueno, pues ahí, como ven, hay mucha tela de donde cortar, bueno, así decimos en México. Únicamente felicitarte por toda esta ilustración, ¿no? Y los pasos muy particulares, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tu experiencia y conocimiento y los hallazgos encontrados. Gracias, Edith. Gracias. A mí me llama la atención algo que tú mencionas al final, y es hasta qué punto los partidos políticos tienen que filtrar a sus candidatos y hasta qué punto lo tomarían de cierta otra manera como marketing o como un instrumento a esas personas como un influencer o alguien muy mediático para legitimar ese partido o de verdad catapultarlo como dijiste. Eso me parece muy interesante. De que en los últimos 10 años se ha visto la política más medida a través de redes sociales, marketing, como antes tradicionalmente, pues uno veía como los típicos políticos. Me parece pues muy importante. Acá en Colombia pasa que la gente piensa que por ser actor o que por ser influencer, de pronto van a llegar al poder. Y no, o sea, nosotros seguimos siendo un poco más tradicionales en ese sentido. O sea, vamos más bien como que no comemos tanto ese cuerpo como decimos acá. Y me parece pues importante eso, que evaluar desde hasta qué punto es marketing y hasta qué punto es de verdad política. Sí, justo, muchas gracias, porque creo que eso es lo que se veía. Y creo que algo que no señalé es precisamente como los límites de la estrategia del marketing político, porque hoy las campañas políticas tienden totalmente, digamos, en la lógica del mercado y que también forma parte de criticar nosotros como ciudadanía que los partidos políticos nos miran como electorado y no propiamente como ciudadanía. Y eso se nota mucho en las campañas que lanzan, porque están buscando ganar votos, ¿no? No propuestas. Sin embargo, incluso las mejores campañas políticas tienen sus límites, donde entra el factor político y de identidad política sobre todo, ¿no? Porque yo identifico que el único caso en México que ganó siendo influencer fue precisamente por eso, por la identificación al partido político, ¿no? Mira, respecto a eso considero que está tanto el debilitamiento o el estigma a los partidos políticos y su finalidad, como bien lo planteaste, pues es llegar al poder, ganar las elecciones. ¿Y qué está pasando? No solamente en el caso mexicano, en el ámbito subnacional, y en América Latina y a nivel internacional, ¿qué están haciendo? Utilizando actores estratégicos para poder llegar. El caso peruano, que lo vemos, que es uno de los sistemas de partidos más debilitados, frágiles, tienen a Miss Universos, deportistas, cómicos, en el caso italiano hay cómicos, claro. En el caso de se me fue el nombre, pero bueno, en el caso mexicano igual, hay actores, deportistas, que no tienen experiencia en la política, pero es un actor estratégico que les va a permitir obtener el triunfo y lo van a tomar. Entonces, ahí sí hemos tenido ya cobertura en este caso, pero nos habla de esa fragilidad de los cuadros políticos, ¿no? De los partidos, porque te imaginas, no tienen perfiles para postular las candidaturas, tienen que buscar actores externos que la ciudadanía, pues, exacto, ¿no? Y con una cualidad a lo mejor o virtud que no es necesaria para desarrollar o tener un buen desempeño cuando llegas a ese espacio de representación. Pero bueno, son cosas que estamos viviendo y que el partido político
lo va a tomar, porque ellos quieren ganar. Creo que son temas que son profundos. Y me permito abordar rápidamente algo sobre lo que pasa. El mundo vive un cambio generacional. Tiene una clase política adulta. El mundo le cambió. ¿Qué cambió principalmente en el mundo? La comunicación, el tema de las redes sociales. Esa clase adulta política no acaba de entender este nuevo mundo de la comunicación. Entonces los partidos, para poder hacer clic con la sociedad, entonces también buscan esos nuevos actores, no simplemente de que no tienen candidatos, sí tienen, lo que pasa es que tienen de la política tradicional, no tienen lo nuevo que sí la sociedad está pidiendo hoy. Entonces ahí sí entran esos nuevos actores que hacen para darle candidatos como lo quiere esa nueva sociedad hoy, o para poder comunicar, para poder hacer clic mediante la comunicación. Sí, es interesante, ¿no? Tienes otra perspectiva, pero diría, pero no sé, por ejemplo, reflexiono yo, y en el caso mexicano, las últimas formas de seleccionar las candidaturas de manera interna dentro de los partidos políticos es a través de una encuesta. Pero entonces, ¿qué me estás midiendo? ¿La popularidad? ¿Quién es más aceptado? ¿O quién? Bueno, no sé, diría, no por discriminar o señalar, pero digo, bueno, si gana la Miss Universo la candidatura, pero ¿qué resultados vamos a tener, no? Porque va a llegar a aprender, va a tener experiencia en el proceso si continúa y le permiten y las circunstancias. Pero ¿qué queremos entonces, no? ¿Popularidad o calidad con lo que respecta al desempeño? Y la ciudadanía... Las experiencias son negativas con esos perfiles porque van a aprender, no saben a qué van. Y la ciudadanía pues no nos permite y no tiene tampoco, creo yo, los elementos, ¿no? La información para hacer ese comparativo, ¿no? Pues decía, popularidad, están buscando popularidad a través de estos actores, ¿no? Ellos quieren ganar. Ahora que los escucho, estaba pensando que justo lo que hemos visto en las campañas electorales es que no se entiende el lenguaje digital. El lenguaje digital es muy propio de las juventudes. En el caso que les presentaba Mariana Rodríguez, bueno, es una persona que entendió perfecto el poder de un meme, la viralización de un TikTok, el entender los trends, subirse en trending topic. Ella lo entendió. Y el problema es que muchas personas de la política tradicional lo que piensan es, monto mi spot como hace años y entonces como ahora tengo que publicitarlo en redes sociales, pero lo único que hago es ese mismo formato lo pongo en redes sociales y no existe. Por supuesto que no, por supuesto que fracasa. O sea, no lo entienden. Creen que con hacer un spot es suficiente, ¿no? Ya es otra cosa, o sea, la sociedad te pide que es básicamente como entrar a tu vida a través de las redes sociales. O sea, la gente quiere ver ese político humano que se levanta, desayuna, lee el periódico, hace otras cosas. Eso la gente lo quiere ver, que no hace un ministro. Y el político no sabe hacer eso. El político tradicional no entra en eso, o sea, le repele ese mundo. Pero a lo mejor si ellos no saben, tendrán que buscar un equipo que les asesore para poder realizar esa estrategia. Pasan todo el trabajo del mundo. Bueno, ahí estuvo el equipo de Claudia Sheinbaum que les decía que el año pasado en estos premios que hubo, se realizaron aquí en Colombia, bueno, el equipo de Claudia Sheinbaum ganó una cantidad inmensa de premios precisamente por la comunicación política que habían entablado, ¿no? Y tiene mucho que ver. Yo recuerdo particularmente el caso de Claudia Sheinbaum, que empezó muy rígida en términos de su estrategia y poco a poco fue tendiendo más a enseñar a abrir la puerta un poco a su intimidad. Los resultados para que van dando en la cara y hacen que hacen. Exactamente. También, ¿sabes qué puede pasar? Y lo digo de pronto yo, como viéndolo desde una retrospectiva milenio, puede que pase que el político intente adaptarse a la comunicación digital actual, pero se va a ver forzado. Sí. Y eso también nos pasa a nosotros cuando consumimos, que vemos que algo está muy libreteado o que está luchando como para entrar. Entonces, ahí entra también algo muy importante entre el marketing y la política, que es la marca personal. Y el desarrollo como de lo que tú decías anteriormente, que es la ideología de lo que verdaderamente representa al partido, al candidato y a lo que a mí me representa como ciudadana de Bogotá. Y cuando el político o el partido o la institución desarrollan muy bien ese lenguaje y esa comunicación, fluye y no se ve forzado. Entonces, eso también es algo que pasa, o sea, y como decía el polo es como de mi edad más o menos.
Y él fue un muchacho que en ese momento la política estaba como dividida en el país y empezó a hacer sus videos y empezó a pegar porque entró por ese lado. Entonces las generaciones que ya vienen más atrás lo tienen a él como ese referente de que fue como disruptivo en su momento, que ya en este momento es algo normal, ya nosotros no lo vemos como una crítica o algo porque ya lo hemos visto mucho. Entonces sí es como que se van rompiendo momentos en la historia de la comunicación política, esos paradigmas, y que también es entrar como por los lados, como decimos aquí, como suave para no sonar ni falsos, Claro. ni... Tiene su chiste estar en el mundo digital. Yo diría que la juventud tampoco es garantía de que sepas hablar en el mundo digital. Ahora presentaba un caso, por ejemplo, del gobernador de Nuevo León, que él llega, una de las características más importantes de cómo llega al poder es porque su esposa es una de las influencias más importantes en México. Ella sí sabe trabajar muy bien en el marketing político y, digamos, como el lenguaje de la red. Pero el esposo, por más cosas que hacía, como decías tú ahorita, Eso es peor porque eso crea rechazo. O sea, cuando tú no lo haces, está en neutro, la gente no te acepta, No estás en la pero opinión pública. pero no te rechaza. Ahora, cuando tú te ves forzado, entonces sí crea un rechazo. Bueno, pues ojalá que les haya gustado, que darles a conocer un poquito de las cosas que están pasando en México y de cómo se visibilizan en términos de las estrategias de comunicación. Muchas gracias a los asistentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Estuvo muy bonita la presentación. Gracias. Ellos lo tienen. Es que era digital, iba a estar en Zoom. Entonces, me habló ayer y me Bueno, tenemos que tomarnos una foto los participantes, si no, no entramos al mundo digital, no hay evidencia. ¿Se las tomo? ¿Verdad? Sí, pero si puedes también, o buscar a alguien para que lo puedas hacer. No sé. No, eres el hijo, estuviste atrás del escenario, eres parte de los más importantes, están atrás del escenario. ¿Pero dónde nos lo tomamos? ¿Acá al frente? Pues es que creo que más es acá, porque acá creo que sí. Ya viene la chica. Está como a contraluz. Ya viene la chica para que puedas salir Dale, pues. en la imagen. Sí, gracias, aquí está la. Luego te la desde afuera. Ah, No, mejor al revés, porque Al revés, va a sí. tocar ¿cómo se llama? Contraluz. Contraluz. Sí, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Oigan, ahí les puse mis redes sociales por si Te agradezco. me pueden Muy mandar amable, quizás que tengas buen día. aportaciones.